Parpadeaste, y toda Europa se detuvo para entender lo que había pasado. Lo que debía ser un paso más en el camino predecible de los clubes dominantes del fútbol mundial terminó convirtiéndose en motivo de asombro, debate, titulares y, sobre todo, respeto. El Fluminense ganó, y no solo ganó, ganó con autoridad, con inteligencia, con ese toque que solo el fútbol sudamericano, cuando se inspira, sabe ofrecer. Del otro lado del campo, un rival pesado, el Al Hilal, símbolo de una nueva era en el fútbol global, con inversiones multimillonarias, un proyecto deportivo ambicioso y la misión de representar a toda una región que ha invertido fuerte para consolidarse entre las potencias del planeta fútbol. El escenario, un estadio repleto, los ojos del mundo atentos, expectativas claras. El guión parecía escrito, menos para el Fluminense, y fue precisamente esa ruptura del guión lo que sacudió a Europa. Porque incluso sin ser el favorito de las casas de apuestas, el Fluminense hizo lo que pocos esperaban, y lo hizo ante un equipo respetado, mediático, estructurado y valorado técnicamente por muchos analistas europeos. No pasó mucho tiempo hasta que nombres conocidos de la vieja guardia del fútbol comenzaran a manifestarse, y uno en particular llamó la atención: Wayne Rooney. El legendario nombre del fútbol inglés, conocido por su postura crítica y directa, no se guardó nada al comentar la victoria del Fluminense. Pero no fue el único. La prensa europea reaccionó con fuerza. Hubo sorpresa, hubo análisis táctico, hubo ironía, y también hubo esa incomodidad silenciosa de quienes se dan cuenta de que el control no es tan absoluto como parecía. En redes sociales, periódicos y programas deportivos, lo que se vio fue un torbellino de reacciones. Y detrás de cada una de ellas, una constatación clara: el fútbol brasileño, que muchos tratan con desdén, todavía es capaz de sorprender y de incomodar. Ahora es momento de sumergirse en esas reacciones, porque lo que dijo Rooney fue apenas el comienzo. Apenas sonó el pitido final que confirmó la victoria del Fluminense, el eco fue inmediato. Incluso antes de que se actualizaran las estadísticas oficiales, una tormenta de titulares cruzaba el continente europeo. Medios deportivos tradicionales de Inglaterra, Francia, España, Alemania e Italia parecían en estado de alerta, como si algo inexplicable hubiese ocurrido, y el continente necesitara respuestas. Europa, acostumbrada a marcar el ritmo del fútbol mundial, se vio ante un resultado incómodo. Un club sudamericano fuera de los reflectores de las grandes inversiones había vencido a un proyecto millonario, moderno, con todo el aparato que las nuevas potencias futbolísticas ostentan. Y ese malestar, aunque disfrazado en algunos titulares, era visible entre líneas. Pero mientras los diarios adoptaban un tono técnico, Wayne Rooney fue directo. En una entrevista con la BBC Sport, aún en el postpartido, soltó: el Fluminense mostró lo que es jugar con identidad, con coraje, no se intimidaron ni un segundo. Y añadió con una crítica velada: estamos creando equipos de laboratorio, pero olvidamos el alma. Hoy fue ella quien ganó. Sus palabras fueron dinamita, no solo por venir de una figura icónica del fútbol inglés, sino porque tocaban una herida abierta: la creciente industrialización del fútbol europeo, muchas veces a costa de la imprevisibilidad que hizo del deporte algo tan apasionante. Rooney, símbolo del fútbol combativo, pareció ver en el Fluminense algo que la élite europea ha estado perdiendo: la esencia. Otros exjugadores y entrenadores reaccionaron en bloque, algunos con respeto, otros con escepticismo. Pero la victoria brasileña estaba consumada, no podía ser ignorada. En España, un comentarista ironizó en vivo: al parecer, jugar bonito todavía le gana a jugar caro. En Italia, un exdefensor comentó: sabían lo que hacían, nosotros fuimos quienes subestimamos. La victoria del Fluminense no fue solo un logro táctico, fue un golpe simbólico. Y Europa, de pronto, comprendió que el mapa del fútbol puede girar en cuestión de minutos. Mientras los analistas europeos intentaban encontrar explicaciones técnicas, Internet ya tenía su propia narrativa. En X, antes Twitter, el nombre del Fluminense encabezaba las tendencias en países como Inglaterra, Portugal, España e incluso Alemania. Clips del partido se viralizaban rápidamente, acompañados de expresiones de asombro y reverencia. Una página de humor inglesa publicó una imagen con la frase: cuando el presupuesto no vence al alma. Era el inicio de una ola de reacciones que mezclaban sorpresa e incomodidad. Y esto se intensificó cuando programas deportivos de peso comenzaron a debatir las declaraciones de Rooney.
En una mesa redonda londinense, el presentador lanzó: ¿estaremos sobrevalorando el control y subestimando el coraje? En el centro del debate, el Fluminense se convirtió en símbolo de un fútbol que muchos consideraban obsoleto, pero que se mostró letal cuando más importaba. Una emisora francesa lo describió como resiliente, quirúrgico y emocionalmente superior. Una combinación rara, según ellos, para un equipo fuera del eje europeo. Tal vez la frase más contundente de la noche vino de un comentarista alemán, conocido por su frialdad analítica. Este resultado no fue un accidente, fue una advertencia. Lo que pocos decían abiertamente, pero muchos pensaban, era evidente. La victoria del Fluminense cuestionaba la idea de que solo con dinero y estructura se gana en alto nivel. El juego contra el Al Hilal demostró que aún hay lugar para la intuición, el instinto y la lectura emocional del partido. Y eso es algo que Europa, tan acostumbrada a la precisión matemática de sus clubes, parece haber olvidado valorar. Con cada nuevo comentario y cada nuevo análisis quedaba más claro: el Fluminense no solo había ganado, había generado una reflexión global y había sacado al viejo continente de su zona de confort. En los bastidores de la prensa europea, el ambiente era de desconcierto estratégico. El Fluminense, que hasta el día anterior era tratado como una fuerza exótica del fútbol sudamericano, se convirtió en el nuevo rompecabezas de analistas y comentaristas. Y el tono del debate cambió. Ya no se trataba de cómo falló el Al Hilal, sino de cómo el Fluminense fue superior en los momentos decisivos. En el programa francés Son Tactique, un especialista resumió: lo que vimos no fue una sorpresa, fue un equipo que entendió mejor el partido que su rival. Supieron cuándo acelerar, cuándo retroceder, cuándo respirar y cuándo provocar el error. En Inglaterra, un exentrenador conocido señaló: no basta con talento, hay que saber cuándo usarlo, y en eso los brasileños fueron brillantes. Bruni, invitado nuevamente en una radio deportiva, fue aún más contundente: Europa olvidó cómo se juega cuando todo está en contra. El Fluminense lo recordó y por eso ganó. La frase encendió aún más el debate. En Milán, un columnista replicó: tenemos más posesión, más pases, más estructura, pero ¿todavía tenemos más fútbol? La pregunta quedó flotando, y lo que antes se veía como un accidente comenzó a parecer síntoma de algo mayor: una posible crisis de identidad en el fútbol europeo. Un continente obsesionado con datos y predicción estaba siendo desafiado por algo que no cabe en un gráfico: el alma de un club, el hambre de un grupo, la historia que late dentro de una camiseta. En los estudios alemanes, la pregunta ya era otra: ¿qué más puede lograr el Fluminense si sigue jugando así? Y la verdad es que nadie lo sabía, pero todos estaban atentos. Y ahora, la pregunta que resuena en estudios, redacciones y bares de toda Europa es clara: ¿y si llegan hasta el final? ¿Qué significará eso para el fútbol mundial? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Fluminense está escribiendo un capítulo histórico? ¿O el próximo desafío será su límite? Comenta abajo. Fijaremos el mejor comentario en la parte superior. Gracias y que Dios te bendiga.